Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar eh, algunas series de Maclaurin y algunas series de Taylor que son conocidas ya que aparecen de manera frecuente en la resolución de algunos problemas. Pero antes me gustaría mostrar algunas alternativas para calcular el residuo de una serie de Maclaurin o en su defecto una serie de Taylor. Es decir, otras opciones, aparte de la desigualdad de Taylor, son las fórmulas siguientes para el residuo. Entonces, si la n más 1 derivada de una función f es continua sobre el intervalo i y tenemos un punto x dentro de este intervalo i, entonces el residuo de orden n va a ser igual a 1 entre n factorial por la integral desde a hasta n por x menos t elevada a la n por la n más 1 derivada de la función evaluada en t, y esta integral por supuesto la realizamos con respecto a t. Esta expresión recibe el nombre de de forma integral del término del residuo. Otra fórmula que se llama forma de Lagrange del término del residuo establece que hay un número z entre x y a. Recuerden que x y a eran los puntos donde nosotros estábamos integrando, de tal manera que el residuo de enésimo orden r sub n de x es igual a la n más 1 derivada de la función evaluada en z entre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. De hecho, esta versión es una generalización del teorema del valor medio, que es el caso cuando n es igual con 0. Entonces tenemos vamos a tener la derivada de orden 1. Entonces aquí nosotros extendemos el teorema del valor medio a la n más 1 derivada. Esto es de la misma manera y siguiendo la misma técnica y la misma idea, la misma filosofía que el teorema del valor medio. Muy bien, entonces pasemos a nuestro primer ejemplo. Este dice así: demuestre que e a la x es igual a la suma de su serie de Maclaurin. Y para dar respuesta a este ejemplo, si nosotros tenemos que f de x es igual a e a la x, entonces la n más 1 derivada de la función es simplemente e a la x para toda n. Si d es una constante, es cualquier número positivo, y el valor absoluto de x es menor o igual que d, es decir, x está entre menos d y d, entonces el valor absoluto de la n más 1 derivada de x es igual a e a la x, lo cual es menor o igual que e a la d, recordando esta desigualdad. Así que la desigualdad de Taylor con a igual con 0 y m mayúscula igual con e a la d establece que el valor absoluto del residuo de orden n, es decir, de r sub n de x, es menor o igual que e elevado a la d entre n más 1 factorial multiplicado por el valor absoluto de x a la n más 1 para el valor absoluto de x menor o igual que d. Observe que la misma constante m igual a e a la d funciona para todo valor de n. Pero según la ecuación, recordemos que nosotros ya hemos visto anteriormente en esta lista de videos que el límite cuando n tiende a infinito de x a la n entre n factorial es igual con 0 para cualquier real. Entonces nosotros tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de e a la d entre n más 1 factorial por x a la n más, por el valor absoluto de x a la n más 1 va a ser igual, nosotros podemos factorizar el e a la d por el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x a la n más 1 entre x más 1 factorial, que como nosotros acabamos de ver es igual con 0 para cualquier número real. Se infiere entonces del teorema de la compresión que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del residuo de orden n de x es igual con 0. Y por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de r sub n de x es igual con 0 para todos los valores de x. De acuerdo con el teorema que indica que el residuo tiende a 0 cuando n tiende a infinito,
Este teorema, por supuesto, lo vimos en videos pasados. De acuerdo con este teorema, e a la x es igual a la suma de su serie de Maclaurin. Es decir, y aquí nosotros tenemos la primera serie de Maclaurin famosa, e a la x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial, por supuesto para todo x real. En particular, si nosotros hacemos x exactamente igual con 1 en esta ecuación, obtenemos la siguiente expresión para el número de Euler e, como una suma de una serie infinita. Es decir, si nosotros necesitamos aproximar el número e, el número de Euler, todo lo que tenemos que hacer es la siguiente suma con n términos. Entonces, nosotros sabemos que e es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de 1 entre n factorial, y esto es igual a 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, y así sucesivamente. En 1748, Leonhard Euler aplicó esta ecuación para determinar el valor de la constante de Euler con 23 dígitos decimales. De hecho, en 2007, de manera más reciente, Shigeru Kondo, usando de nuevo esta ecuación, calculó el valor de E con más de 100.000 millones de lugares decimales. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos una fórmula para aproximar el valor de la constante E. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Determine la serie de Taylor para f de x igual a e a la x, es decir, e a la x, en a igual con 2. Bien, entonces para dar respuesta se tiene que la enésima derivada de la función evaluada en 2 es simplemente e elevado a la 2. Y de este modo, al hacer a igual con 2, en la definición de la serie de Taylor de la exponencial, nosotros obtenemos lo siguiente. Tenemos que la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la segunda derivada evaluada en 2 entre n factorial. Bueno, en realidad aquí nosotros deberíamos de tener la enésima derivada, ¿no? Entonces, vamos a corregir aquí. Aquí no debería de estar en realidad un 2, debería ser un n. Entonces, tenemos la enésima derivada de la función evaluada en 2. Ahora sí, entre n factorial por x menos 2 a la n. Esto es simplemente la suma desde n igual con 0 hasta infinito, y nosotros sabemos que la enésima derivada evaluada en 2 es e al cuadrado, así que nosotros aquí sí tenemos e al cuadrado entre n factorial por x menos 2 a la n. Entonces, también se puede verificar, como en los videos anteriores, que el radio de convergencia es r igual con infinito. Sí, entonces, como en videos anteriores, podemos comprobar que el límite del residuo de orden n, cuando n tiene infinito, va a ser igual con 0. De modo que e a la x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de e al cuadrado entre n factorial por x menos 2 a la n, para todo x real. Y esto, por supuesto, lo que tenemos nosotros aquí, a diferencia del ejemplo anterior, es que en este caso tenemos una serie de Taylor. Mientras que en el ejemplo anterior, como se puede observar en la respuesta, nosotros aquí tenemos una serie de Maclaurin. La diferencia es que la serie de Maclaurin está centrada en 0 y la serie de Taylor, en este caso, va a estar centrada en 2. Esto lo que nos dice es que si nosotros queremos aproximar el número de Euler, de hecho aquí esto no es e a la x, nosotros aquí no, sí, es e a la x. Entonces, si nosotros deseamos aproximar el e a la x cerca de 2, nos conviene mucho más hacerlo por medio de esta serie de Taylor. Y si nosotros necesitamos una buena aproximación de e a la x, pero esta vez cerca del número e, es decir, e a la 1, y de hecho si nosotros deseamos una aproximación de e a la x
cerca de 0, nos conviene, por supuesto, la serie de Maclaurin. De la misma manera, si nosotros tuviéramos una expresión de la serie de Taylor de E, muy a este estilo, ¿no? Entonces, repito, si nosotros tuviéramos una serie de Taylor de E a la X, pero alrededor de 3, significa que la aproximación al truncar los términos, es decir, hasta calculando, por decir algo, 5 o 7 ejemplos, 7 ejemplares de esta suma, nosotros vamos a obtener una buena aproximación de la serie alrededor del centro, bueno, de este número alrededor del centro de esta serie de Taylor. Entonces, hasta ahora tenemos dos desarrollos en series de potencias para e a la x. La serie de Maclaurin que nosotros acabamos de ver aquí, de hecho, la voy a volver a señalar. Esta sería la serie de Maclaurin para la exponencial y la serie de Taylor centrada en 2, la cual estamos viendo nosotros aquí en color azul. El primero es el primero, o sea, la serie de Maclaurin es mejor si nosotros estamos interesados en valores de x cercanos a 0 cuando estamos haciendo una aproximación a la hora de truncar esta suma, ¿sí? Y si nosotros queremos una aproximación de la exponencial cerca de x igual a 2, nos conviene esta serie de Taylor, ¿sí? Al truncar, por supuesto, esta suma desde n igual con 0 hasta algún número finito, algún número entero finito. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Determine la serie de Maclaurin para la función seno de x y demuestre que representa a seno de x para toda x real. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, organizamos nuestros cálculos en dos columnas de la siguiente manera. En la primera columna nosotros tenemos la función seno de x y empezamos a calcular sus derivadas. Primera derivada es coseno, segunda derivada es menos seno, tercera derivada es menos coseno y cuarta derivada es seno de x. De aquí en adelante ya no vale la pena seguir con esta columna, ya que se repite. Vamos a obtener otra vez coseno, menos coseno y seno. En la segunda columna nosotros vamos a evaluar a esta función en 0. Nosotros sabemos que seno de 0 es 0 y por eso tenemos f de 0 igual con 0. Aquí nosotros evaluamos la derivada en 0. Nosotros sabemos que coseno de 0 es igual con 1, así que nosotros escribimos f' en 0 es igual con 1 y así sucesivamente. Y por supuesto se va a repetir, entonces tenemos 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0 y así consecutivamente. Puesto que la derivada se repite en un ciclo de 4, podemos escribir la serie de Maclaurin de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a tener f de 0 más f' de 0 entre 1 factorial por x más f doble prima evaluada en 0 entre 2 factorial por x al cuadrado. Y así sucesivamente, lo cual por supuesto es x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial y así sucesivamente. Entonces, a mí me gustaría nada más desplazar un poco esta igualdad que nosotros tenemos aquí para escribir los 3 puntos de que esta serie por supuesto continúa. Entonces, y no dejar este signo de más pegado al igual. Entonces va a quedar de una manera un poco más elegante. Y bien, entonces esto es simplemente la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Nosotros entonces aquí tenemos una serie de Maclaurin famosa, que es la serie de seno. Entonces, ahora vamos a determinar el radio de convergencia. Entonces, puesto que la n más 1 derivada de f es más menos seno o bien más menos coseno, como nosotros acabamos de ver en la tabla que dibujamos aquí, pues sabemos que el valor absoluto de f, de la n más 1 derivada de f en x, es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tanto la función seno como la función coseno son funciones acotadas.
Y esto, por supuesto, va a servir para todo x real. De este modo podemos tomar un m mayúscula igual con 1 en la desigualdad de Taylor. Entonces vamos a tener que el valor absoluto del residuo del orden n va a ser menor o igual a m mayúscula entre n más 1 factorial por el valor absoluto de x a la n más 1. Y esto es igual al valor absoluto de x elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial. Entonces, de acuerdo con la ecuación, bueno, con el límite que nosotros mostramos anteriormente, donde ya sabemos que el límite cuando n tiene infinito de x a la n entre n factorial es igual con 0 para todos los reales, entonces el lado derecho de esta desigualdad tiende a 0 cuando n es igual con, bueno, cuando n tiende a infinito. De modo que el valor absoluto del residuo de orden n va a tender a 0 cuando n tiende a infinito, según el teorema de compresión. Se infiere entonces que r sub n de x tiende a 0 cuando n tiende a infinito, de modo que seno de x es igual a la suma de su serie de Maclaurin para todos los reales, es decir, para cualquier x real. Entonces tenemos la siguiente conclusión, y esta es otra serie de Maclaurin que es famosa. Tenemos que seno de x es igual a x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial y así sucesivamente. Y una pregunta que pudo haber quedado es, ok, ¿qué pasó con x al cuadrado, con x a la cuarta, con x a la sexta, etcétera, etcétera? Y estos términos simplemente no los escribimos porque están multiplicados por 0. Recordemos en la tabla que nosotros hicimos anteriormente, las derivadas de orden par son iguales con 0. Por eso nosotros simplemente consideramos una serie alternante con los términos impares. Y bien, entonces tenemos que seno de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Insisto, esto es para cualquier x real. Algo interesante es que si nosotros truncamos esta suma hasta algún n finito, es muy interesante que podemos aproximar una función que es periódica por medio de un polinomio. Muy bien, entonces veamos esto gráficamente. Si nosotros tenemos la polinomial, es decir, el polinomio bueno, con t sub 0, es decir, de un término, pues nosotros tenemos la clásica aproximación lineal de seno de x. Esto se usa para resolver, por ejemplo, la ecuación diferencial del oscilador armónico, y es por eso que la solución del péndulo funciona muy bien cuando el péndulo oscila poco. Sí, insisto, esto es porque se hace la aproximación lineal, típicamente, y esto simplifica mucho esa ecuación diferencial. Pero si nosotros queremos una mejor aproximación de seno de x, podemos calcular t sub 2, el cual es simplemente x menos x al cubo entre 3 factorial. ¿Sí? Entonces, t sub 2 nosotros lo tenemos como esta curva de color azul. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos tomando 2, así que va a ser desde 0, que en realidad aquí lo que vamos a tener es 3. ¿Sí? Entonces, recuerden que los pares en realidad no aportan mucho. Entonces vamos a poner aquí 3 y 5. Entonces tenemos t sub 0, de hecho sería t sub 1. Vamos a poner aquí con un término, con 3 términos. Recordemos que el término número 2 es igual con 0. Y con 5 términos. Entonces tenemos t sub 1, t sub 3 y t sub 5. Entonces vamos a poner aquí t sub 3 y t sub 5. Muy bien, a ver, entonces creo que no me permite corregirlo. Ok, entonces esto es simplemente, esto se refiere a t sub 3. Entonces vamos a ponerlo como t sub 3. No únicamente dos elementos, porque pues recordemos que el término par no aporta nada, tiene un coeficiente igual con 0, y este va a ser t sub 5. Bien, entonces dicho esto, a lo que voy es que
entre más términos agregamos a nuestra polinomial, nuestra serie truncada de Taylor, mejor es la aproximación que nosotros tenemos de la función original, la cual está en magenta, y igual a seno de x. Muy bien, entonces en la figura se ilustra la gráfica de la función seno de x junto con su polinomio de Taylor, que en este caso por supuesto es un polinomio de Maclaurin. Entonces vamos a observar, como acabo de mencionar, que cuando n se incrementa, t sub n se vuelve una mejor aproximación para la función seno de x. De la misma manera nosotros podemos determinar la serie de Maclaurin para la función coseno de x. Entonces, en este caso podríamos proceder en forma directa como en el ejemplo anterior, pero es muchísimo más fácil derivar la serie de Maclaurin para seno de x. Entonces, en este ejemplo vamos a aprovechar que ya conocemos esta expresión en color azul. Entonces vamos a tomar este seno de x, lo vamos a derivar, la derivada de seno es coseno, vamos a derivar x, nos va a salir 1, vamos a derivar menos x al cubo entre 3 factorial. ¿Sí? Entonces esto va a ser simplemente x al cuadrado entre 3x al cuadrado entre 3 factorial. Y esto con su signo menos respectivo, ¿no? Pero 3x al cuadrado entre 3 factorial no es otra cosa más que x al cuadrado entre 2 factorial. ¿Sí? Ya que el 3 se elimina con este 3. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Y esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a tener la derivada con respecto a x de seno. Derivamos término a término. Esto es igual a 1 menos 3 al cuadrado entre 3 factorial. Entonces, insisto, esto podemos eliminar este 3 con este 3 y nos queda x al cuadrado entre 2 factorial. Nosotros vamos a tener 5 por x a la 4 entre, aquí tengo un error ya que es 5 factorial, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es 5 entre 5 factorial y nosotros sabemos que 5 entre 5 factorial no es otra cosa más que 1 entre 4 factorial, así que nosotros tenemos x a la 4 entre 4 factorial. Y bueno, de la misma manera, ¿no? Tenemos menos 7 por x a la 6 entre 7 factorial, lo cual ya sabemos que es x a la 6 entre 6 factorial. Entonces, puesto que la serie de Maclaurin para seno de x converge para toda x, por teoremas vistos anteriormente, señalan que la serie derivada para coseno de x converge también para toda x real. Entonces tenemos que la serie de Maclaurin para coseno de x es igual a 1 menos x al cuadrado entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial menos x a la 6 entre 6 factorial. Entonces, de la misma manera que nosotros obtuvimos la serie de seno, esta serie también va a ser una serie alternante, por lo tanto, vamos a tener la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n entre 2n factorial, esto para todo x en los reales. Las series de Maclaurin para e a la x, seno de x y coseno de x que encontramos en estos ejemplos fueron descubiertas por Isaac Newton aplicando métodos diferentes. Estas ecuaciones de hecho son notables porque se obtiene mucha información con respecto a cada una de estas funciones si conocemos todas sus derivadas en el número 0. Entonces vamos a concluir este video con este ejemplo. Y dice así: determina la serie de Maclaurin para la función f de x igual a x por coseno de x. Aquí nosotros vamos a aprovechar que ya conocemos la serie de Maclaurin de coseno de x. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, en lugar de calcular las derivadas y sustituir en la ecuación de la serie de Maclaurin, es más fácil multiplicar la serie que nosotros ya conocemos de coseno de x por x. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es multiplicar x por coseno de x, que esto es igual a x por la suma que nosotros acabamos de obtener en el ejemplo anterior, que es la suma desde n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por x a la 2n entre 2n factorial. Esto, por supuesto, si nosotros multiplicamos x por x a la 2n, obtenemos x a la 2n más 1. Así que la serie de Maclaurin para x por coseno de x es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n factorial. Muy bien,
Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.